Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, primeramente por salvarnos. Nosotros estábamos muertos y perdidos, totalmente sin salvación, cayendo al infierno por el pecado. Pero el perfecto amor de Dios nos alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya hemos escuchado y entendido y recibido en nuestro corazón por medio de esta iglesia. Y ahora, por tu gran gracia y por tu gran misericordia, somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias también por habernos puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, este día, para que podamos seguir escuchando y creciendo, llevando buen fruto según la voluntad del Señor. Señor, sabemos que siempre por la palabra Dios nos ordena y nos limpia, nos corrige. Entonces lo esperamos hoy también, Señor, llénanos en nuestro corazón con tu palabra verdadera para que podamos seguir adelante. Señor, muchas gracias por todos. Solamente pedimos al Señor y todo confiamos en tu mano poderosa. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 5. Sí, ¿tenemos? Sí, dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí, hoy vamos a meditar sobre este texto, ¿verdad? Dios es un Dios de toda consolación. Así Dios quiere darnos consolación y esperanza. Dios envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Jesucristo, no para condenar al mundo, sino salvar al mundo. O sea, consolarnos. Esto es la voluntad de Dios, pero muchos no entienden, ¿verdad?, esta voluntad de Dios. Dios quiere darnos la vida eterna. Dios quiere darnos su reino eterno. Sí, estamos viviendo en este mundo, ¿verdad?, con mucho problema,
con mucha tribulación, ¿verdad? Obstáculo. Pero Dios no quiere darnos esta vida mundana, ¿verdad? Pecaminosa, sino Dios quiere darnos el reino de Dios. Se llama la vida eterna. Hermanos, bienvenidos, ¿verdad? Hoy aquí de nuevo. ¿Qué problema tienen ustedes? ¿Qué tribulación, aflicciones tienen en su vida? Pero, hermano, vamos a confiar en Dios, ¿verdad? Que quiere darnos consolación al final. Si pasamos este tiempo difíciles, los tiempos difíciles, y pasando alguna situación difícil, pero si Dios quiere darnos su consolación, ¿verdad? Eterna. Así es, ¿sí o no? Así vamos a pasar con mucha paciencia y con también este entendimiento de la palabra. Dios quiere darnos su consolación, reposo, paz y gozo. Sí, y alegría. Por eso, nuestro trabajo, ¿verdad? Aquí, espiritualmente, nuestro trabajo es recibir de Dios todas estas cosas. Muchos quieren hacer algo según su esfuerzo, según su, ¿verdad? Fortaleza, con mucha fortaleza, quiere dar algo al Señor Dios, pero primero tiene que recibir de Dios. ¿Me explico? Sí, primero hay que recibir de Dios. Le amamos a Dios, ¿verdad? Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así, primero nosotros debemos recibir este amor de Dios. Se llama la salvación también, ¿verdad? Se llama la gracia de Dios. Entonces, el que no tiene en su corazón este amor de Dios, primero, el que no tiene esta gracia de Dios primero en su corazón, ¿qué puede dar a Dios? Nada, Dios no lo reciba. Por eso, solamente los salvos, ¿sí? Los salvos que han recibido la salvación, que han recibido ese regalo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, puede agradar a Dios, puede glorificar a Dios, santificar a Dios. ¿Me explico? Es así. Entonces, entre nosotros, ya nosotros somos salvos, ¿sí o no? Salvos, justos y renacidos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra, no por la obra. Pero entre nosotros, ¿quién puede glorificar más a Dios? Los salvos sí puede, pero entre nosotros, ¿quién puede agradecer más a Dios? ¿Verdad? El que está recibiendo muy bien de Dios. ¿Me explico? Es así. Por eso nosotros primero vamos a enfocar mucho en lo que debemos recibir. Sí. ¿Por qué no sale amor? ¿Por qué no sale paciencia? ¿Por qué no sale pasión, verdad? Para predicar a las almas. Porque no tiene. Yo no lo tengo aquí. Entonces, vamos a pedir a Dios y recibirlo. ¿Sí o no? Eso. Entonces, vamos a buscar por qué yo no puedo. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no tengo? Vamos a pedir a Dios. Porque Dios es Dios de toda consolación. Dios quiere consolarnos. ¿Qué consolación tiene en su vida? ¿Verdad? ¿Qué paz y alegría tiene en su vida? O sea, esta consolación de Dios, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios de toda consolación. Dios
¿verdad? Es un Dios de misericordia y de amor, mucho amor. Tiene paz y gozo en su corazón o no, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, verdad? ¿Por qué su corazón está seco? ¿Sí? ¿Por qué, verdad? Duro. ¿Por qué no se siente nada? Por ejemplo, porque no está recibiendo de Dios. Mire, esta paz y gozo viene del mundo también. Sí, una consolación del mundo viene, pero vana. Vana. No vale, ¿verdad? Esto. No dura mucho tiempo. Pero la consolación de Dios, paz y gozo de Dios, ¿verdad? Eterno. Eterno. Así nos da mucha sabiduría y mucho poder de Dios para que podamos vencer contra el mundo y contra el pecado, ¿sí? Creciendo en la voluntad de Dios, llevando bien fruto, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué no puede llevar buen fruto? Porque no estamos recibiendo muy bien. Por eso vamos a poner mucha atención en lo que debemos recibir cada día, como comida, ¿verdad? Celestial, se llama maná, ¿verdad? Maná, comida del cielo. Hay que recibir. Y también hay que recibir el Espíritu Santo cada día. Sí, tenemos el Espíritu Santo, mora, ¿verdad? El Espíritu Santo en medio de los salvos. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Nos pide ser como llenura, ¿verdad? Se llene del Espíritu Santo. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo cada día, recibiendo la palabra y recibiendo la voluntad del Señor. Aquí habla sobre aflicción, ¿verdad? Aflicción de Cristo. Aquí dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si viene aflicción del mundo, ¿sí o no? Del mundo. ¿Por qué está sufriendo, hermanos? ¿Por qué está, verdad? Agotado, desanimado. ¿Por qué? Así por mucha cosa mala, aflicciones, tropiezos, problemas en vida. Entonces, ¿por qué está recibiendo? ¿Por qué tiene mucho problema en su vida? Es aflicción de Cristo. Está sufriendo, ¿verdad? Por el Evangelio o no. Hay diferencia, vamos a distinguir, hermanos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por el Evangelio o no? Si no, es vano, ¿verdad? Vano. Por eso aquí habla sobre una consolación abundantemente para los que están sufriendo, recibiendo aflicción de Cristo, si hay. Hoy vamos a meditar un poco sobre este tema, ¿verdad? Si hay aflicción de Cristo, si hay como consolación de Dios. Romano 14, ¿verdad? Romano 14, verso 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios. Romano 14, 17, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La Biblia dice, no es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el reino de Dios, se ha cumplido en su corazón este reino de Dios, entonces sale, ¿verdad? Esta justicia de Dios, paz y gozo de Dios, es el reino de Dios.
De verdad, el reino de Dios es Jesucristo. Así Jesucristo vino al mundo como el reino de Dios. Se llama Buena Nueva. Para los que están cayendo al infierno sin esperanza, ¿verdad? ¿Qué es Buena Nueva? Esperando un juicio eterno. Vino una buena nueva, ¿verdad? Salvador. O sea, la salvación es buena nueva. El reino de Dios es buena nueva. Así no termina esta vida, ¿verdad? Con la muerte. Si hay otra vida eterna. ¿Verdad? Esto es buena nueva. El reino de Dios, buena nueva. Por eso Jesucristo, mientras vivía en la tierra, ¿verdad? Predicaba. ¿Qué? Predicó el reino de Dios. El reino de Dios. Y así Jesucristo nos entregó este reino de Dios por medio de la palabra. Se llama el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Por eso, recibiendo verdadero el Evangelio, verdaderamente, ¿verdad? Este Evangelio en nuestro corazón, así podemos recibir el reino de Dios. Se cumpla en nuestro corazón. Entonces, uno que ha recibido este reino de Dios por medio del Evangelio, ¿cómo vive? Aquí dice, ¿verdad? Con mucha paz y gozo. Con una libertad eterna, ¿sí o no? Eso, por eso, Salmo 8:32 dice, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que tiene esta libertad, ¿de qué? Del pecado y del mundo, ya tiene gozo y paz, alegría, ¿verdad? Así es. Así Dios quiere darnos consolación, paz y gozo. Si viene una consolación, paz y gozo del mundo, pero el que busca, ¿verdad? Así solamente esta consolación del mundo se aparta poco a poco, buscándolo, ¿verdad? Al mundo. En el mundo se aparta de la palabra y de Dios y de la iglesia. Por eso, hermanos, en nuestro corazón vamos a tener gran anhelo, ¿sí? Gran anhelo de recibir este paz y gozo de Dios, esta consolación de Dios. Hay que recibir primero. Entonces, el que está recibiendo muy bien, ¿verdad? Cada día de Dios y por Dios, va a vivir fuertemente. Va a cumplir la palabra. ¿Me explico? Se llama fruto del Espíritu Santo. Sí. Nosotros, ¿verdad? Somos un árbol plantado junto a corriente de agua. No estábamos allí, en el huerto de Dios. En el huerto de Dios, se llama la iglesia. Estábamos en el mundo, ¿verdad? Llevando algo ahí. Pero este árbol, la Biblia dice, ¿verdad? Malo. Un árbol que lleva fruto malo, ¿verdad? Es malo. Un buen árbol no puede llevar malos frutos. San Mateo capítulo 7 habla, ¿verdad?, sobre las obras. Por sus frutos os conoceréis. Entonces, ¿qué fruto tenemos? No está pidiendo, ¿verdad?, al mundo, sino a los salvos. Nosotros no somos buen árbol. ¿Por qué? Sí, a veces sale, ¿verdad?, buen fruto, pero también sale malo, ¿sí o no? Pero buen árbol no puede dar malos frutos. Siempre bueno, lo bueno, ¿sí o no? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Malos o buenos? Malos. Pero Dios nos hace llevar buen fruto, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Permaneciendo en Él, podemos llevar buen fruto. Por eso, salvo, ¿verdad? Un salvo es una rama, ¿sí? Una rama, un pámpano, ¿verdad? Plantado, injertado en buen árbol. Entonces, ¿qué tiene que hacer este pámpano? Permanecer allí. ¿En dónde? En el Señor.
¿sí? Por medio de la iglesia. Eso. Y muy importante, ¿verdad? Esto es para recibir de este buen árbol. Recibiendo, ¿verdad? Puede llevar buen fruto. Entonces, este fruto bueno, ¿de nosotros o del buen árbol? De buen árbol. No somos nada. Vamos a glorificar a Dios solamente. ¿Me explico? Por favor, vamos a seguir permaneciendo en el Señor por medio de esta iglesia. Si hay mucha iglesia, ellos predican según su manera, sí, predica, ¿verdad?, el Evangelio, pero aquí la Biblia también dice sobre el Evangelio otro, el Evangelio diferente. Diferente, ¿verdad? Diferente. No es verdadero. No es verdadero. Entonces, escuchando diferente, otro, no puede ser, ¿verdad?, salvo. O sea, no puede ser completo. Esta salvación tiene que ser, ¿cuánto por ciento? 100%. Sí, va, más o menos. Ellos van, ¿verdad?, cumpliendo algo. Tratando de llegar hasta ahí como nivel 100%, pero nunca puede llegar. Si no escucha el Evangelio verdadero, nunca puede llegar hasta ahí. Es problema, parecido, pero diferente. Por eso, hermanos, encontrar, ¿verdad?, nosotros una iglesia verdadera como esta iglesia, gran bendición. Escuchar esta palabra verdadera, gran bendición. Entonces, mucho ánimo, hermanos. Seguimos adelante. Aquí somos pocos, no muchos, pero tenga mucho ánimo, ¿verdad? Sé valiente, por favor. Y seguimos adelante anunciando este evangelio al mundo. Sí. Así mire, hermanos, cada uno de nosotros tenemos gran bendición, ¿verdad? Gran beneficio de Dios, regalo de Dios. Aquí dice consolación, así Dios nos da abundantemente, en gran manera. Pero también salvos, ¿verdad? Tiene gran responsabilidad, ¿sí o no? Sí, no solamente como disfrutando, ¿verdad?, su vida, gozándose solamente, pero a veces viene tristeza y dolor viendo las almas que no han sido salvas. Miren, su familia, sus conocidos, sus amados, ¿cómo están ellos? No tienen interés, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad?, no quieren. Entonces, ¿vamos a abandonar a ellos? No es así, ¿verdad? Predicación no es así. Nuestro trabajo no es así. ¿Por qué? Porque si nosotros no anunciamos este evangelio verdadero, ¿cómo podría escuchar ellos? No. La salvación, mire, no por milagro. Si ser salvo era un milagro, sí, un gran milagro, pero no por como un señal, ¿verdad? Muchos quieren ver señal, milagro, prodigio, pero la salvación no por estas cosas, sino por locura de predicación. Sí, entonces nosotros así tenemos gran bendición, ¿verdad? Y gran beneficio, gran requisito, sí, prioridad, autoridad, pero también tenemos gran responsabilidad. Vamos a recordar esto. Por eso aquí la Biblia dice, llama, ¿verdad?, según muchos nombres de los salvos, ¿sí o no? Hijos, sí, somos hijos de Dios, herederos de Dios. Por eso el reino de Dios es nuestro. Somos hijos de Dios. La Biblia dice también testigo, ¿verdad? Testigo del Evangelio. Testigo de esta salvación. Y se llama también siervos, servidores, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo podemos servir al Señor? Sí, trabajando. Sí, hay un trabajo de Dios. La obra de Dios se llama obra de Dios. Sí, hay que debemos cumplir. Entonces, hermanos, ocupamos, ¿verdad? Mucha ayuda de Dios, mucho poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, sí, debemos recibir, ¿verdad? Como esta consolación, como esta paz y gozo. Cada día. Cada día. ¿Me explico? Cada día. Ayer, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo estaba muy contento, tranquilo, ¿verdad? De gran manera. Pero hoy, ¿cómo será? No lo sabemos. Ayer yo he predicado, ¿verdad? Anunciado, invitando a muchas personas, hablando, ¿verdad? Solamente de la palabra, de la palabra. Pero hoy, ¿cómo será? Hay que recibir fortaleza y sabiduría de Dios cada día. Hay que leer la Biblia cada día. Hay que orar cada día. Esto es recibir, ¿verdad? Recibir paz y gozo y el poder de Dios. Por eso, hermanos, el que no conoce esta voluntad de Dios, ¿cómo puede vivir según la voluntad de Dios? El que no tiene esta paz y gozo en su corazón, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo puede anunciar este evangelio? Es duro, no es fácil, no puede, no puede. Yo no puedo, dice, ¿verdad? Muchas veces, yo no puedo. ¿Cómo hago yo? Entonces, ¿por qué no puede? Porque no está recibiendo de Dios. ¿Por qué no está recibiendo? Porque no está buscando a Dios. ¿Me explico? Es simple. Una cosa muy simple, pero no lo hacemos. Es problema. Por eso, sí, bienvenido aquí, ¿verdad? Ante presencia de Dios, ante la palabra de Dios. Así Dios nos exhorta, nos aconseja, ¿verdad? Nos corrige, nos regaña. Entonces vamos a recibir esta corrección, regaño de Dios, ¿verdad? Se llama disciplina de Dios. Entonces el que no entiende esta disciplina de Dios, la Biblia dice, ¿verdad? Los hijos, bastardos, no es de Dios. ¿Por qué? No escucha, ¿verdad? No entiende. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a vivir? Va a vivir como quiera. No es de Dios. Por eso, hermanos, por ejemplo, un salvo siempre está triste. No es digno, ¿no? Un salvo vive, ¿verdad? Siempre en depresión. Siempre lleva, ¿verdad? En su corazón preocupación, ¿sí? Y cae de nuevo en el pecado. Cae en el pecado. No es digno. ¿Cuándo puede cumplir la palabra de Dios? Porque Dios planta, siembra, ¿verdad? Esta semilla del Evangelio a cada uno de nosotros para ver frutos, ¿sí o no? Así el labrador planta en su campo, en su labranza, trabajando, ¿verdad? Duro. Dios trabaja, Jesucristo trabaja, el Espíritu Santo está trabajando en medio de los salvos, en su campo, sembrando, tirando, ¿verdad? Esta semilla, palabra. ¿Para qué? Para ver fruto. Sí, esto es el propósito de nuestra vida, ¿sí o no? Porque vivimos para trabajar, sí, para cumplir también la obra de Dios. Entonces, para cumplir este trabajo, nosotros sí debemos recibir, ¿verdad? Cada día estas cosas de Dios. Nuestra vida cristiana no es una vida religiosa, no, es real. Viene, ¿verdad? De Dios. Nosotros estamos recibiendo, por lo que estamos recibiendo podemos trabajar.
es real. La Biblia dice, ¿verdad? Es misterio de Dios, misterio de Dios. Aquí en la iglesia también hay misterio de Dios. No se ve, ¿verdad? No se ve, pero existe. Se llama misterio. Entonces, hermano, en medio de nuestra vida cristiana vamos a tener la comunión con Dios siempre. Por favor, ¿cómo? En la oración. En la oración. La oración es comunión con Dios. Si podemos tener comunión con Dios, ¿verdad? Leyendo la Biblia. Alguno quiere escuchar la voz de Dios en el aire, esperando, ¿verdad? Un señal, un milagro. No hace falta como gritar en el aire, ¿verdad? Para ver una señal, sino enfocar, ¿verdad? En la Biblia, leer la Biblia. Ahí nos dice Dios. Así Dios quiere hablar algo a mí. Sí, vamos a entender. Esto es comunión con Dios. Por eso, hermanos, cuando oramos en silencio, sacando un lugar, ¿verdad? Como la Biblia dice, desierto. Jesucristo siempre buscaba un lugar desierto. Subía siempre, ¿verdad?, al monte de olivos. Se llama monte de oración, monte de olivos, olivar. Ahí siempre oraba Jesucristo, buscando un lugar, ¿verdad?, apartado y desierto. Esto es comunión con Dios, para entender y comprender bien la voluntad de Dios. Entonces, ahí trabaja el Espíritu Santo en medio de nosotros y nos hace entender algo, nos hace también sentir algo, ¿sí o no? Emoción también, un agradecimiento grande, gozo y paz grande, ¿sí o no? Pero el que no se siente nada, como seco, es una enfermedad espiritual. Entonces vive así, tranquilo. Yo no tengo comunión con Dios, yo no me siento nada. Orando, no oro, no leo. Y leyendo, no me siento nada de emoción, de un sentimiento, un sentido, un significado. No llega a mi corazón. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Muertos. Tal vez está durmiendo, sin saber nada. Entonces, si nosotros debemos sentir algo de Dios en la oración, en la palabra. Consolación, ¿verdad? Un sentimiento. Así Dios me consuela. Habiendo dinero, como le consuela. Es del mundo, ¿verdad? Pero la consolación viene en nuestro corazón. Paz y gozo. Y alegría. San Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5, 39. Sí, ¿cómo podemos recibir la vida eterna? Aquí dice, escudriñando en las Escrituras. Meditando, sí. Entendiendo. Esta palabra puede recibir la vida eterna. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo dijo, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Jesucristo. La Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia dice, aquí dice, ¿verdad? 5:39, testimonio de Jesucristo. ¿Qué es la Biblia? Testimonio de Jesucristo, aquí dice. Ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros
En la reunión, ¿verdad? En la comunión, nosotros compartimos testimonio de cada uno, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir testimonio? Testimonio es una prueba, evidencia, ¿verdad? ¿De qué? De Dios. Evidencia de Dios, evidencia del Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja en mi vida? ¿Cómo anda en mi vida? Se llama testimonio. Entonces, el que no entiende, ¿verdad?, sobre este movimiento, este trabajo, esta obra de Dios y del Espíritu Santo, no hay testimonio. Por eso a veces algunos dicen, ¿verdad?, yo no tengo testimonio. Un salvo, viviendo una semana, un mes, ¿cómo no puede tener testimonio? ¿Me explico? ¿Qué es testimonio? Testimonio es una evidencia de Dios que trabaja en mi vida, una evidencia del Espíritu Santo que obra en mi vida. Esto es testimonio. Se llama fruto, ¿verdad? Fruto del Espíritu Santo. Entonces, sí, vamos a preparar buen testimonio, ¿verdad? Así revela nuestro buen testimonio a otra persona. Sin testimonio, nadie sabe, nadie entenderá, ¿verdad?, nuestra vida. Nadie entenderá lo que estamos hablando si no tenemos buen testimonio. Vamos a tener buen testimonio. Un día, sí, vamos a presentar nuestro testimonio, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. En la reunión con los ángeles, ¿verdad?, con los salvos antiguos. Vamos a presentar un día, ¿verdad?, nuestro testimonio. Sí, sin hablar sabrán todos, pero vamos a preparar esta vida. ¿Me explico? Así, y vamos, preparando esta vida, preparando buen testimonio en mi vida, en nuestra vida. No solamente, ¿verdad?, hablar lo bueno, escondiendo, ¿verdad?, lo malo en su vida. Pero sí, Dios nos hace a veces, ¿verdad?, entender lo que estaba haciendo. O sea, por lo malo nos enseña. Vienen algunas cosas malas en nuestra vida. Pero por estas cosas malas, sí, podemos entender la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sí. Y como la obra del Espíritu Santo, sí, Dios está disciplinándome, regañándome, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo entendí, es testimonio. Porque Dios está trabajando conmigo así. ¿Por qué? Porque yo no estoy, ¿verdad?, trabajando bien. Porque no estoy andando con Dios muy bien. Por eso, si Dios está disciplinándome, yo estoy entendiéndolo. Es testimonio. No solamente hablar lo bueno, ¿verdad?, escondiendo lo malo en su corazón, fingiendo algo, ¿verdad? No. Por eso, sea bueno o malo, no importa, ¿verdad? Pase lo que pase. Pero en medio de estas cosas nosotros debemos entender la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Esto es testimonio de los salvos. Por eso nosotros vamos a llevar esta vida digna ante los ojos de Dios. Siempre vamos a pensar, ¿verdad?, un día yo tengo que presentar y mostrar mi obra, o sea, mi testimonio. Leyendo la Biblia vamos a sentir, vamos a entender algo de Dios.
En la oración también, hermanos, vamos a entender la voluntad de Dios. Así, Dios nos hace entender. ¿Sí? Vamos a buscar, vamos a esperar, ¿verdad? Entonces, siempre pasa como seco, ¿verdad? Sin entendimiento de nada. Entonces, si hay algo, si tiene algo malo en su vida, se llama una enfermedad, ¿verdad? Lepra espiritual. Mire, esta lepra, una enfermedad de lepra, no se siente. Perdiendo su dedo, ¿verdad? Su oreja, su nariz, no se siente el dolor. Qué duro esta enfermedad lepra. Dice, por eso la Biblia dice, echa fuera de su campamento leprosos. Y flujo de la sangre. Y también inmundicia de la muerte. Hay que echar fuera de su campamento, limpiando, ¿verdad? Su campamento. El campamento de Dios es la iglesia. Un campamento personal, ¿verdad? Es su vida cristiana. Entonces vamos a echar fuera, limpiando nuestra vida cristiana según la voluntad de Dios, porque esta lepra, ¿verdad? Se extiende muy rápido, despacio o a veces rápido, pero no se siente nada. Dios nos hizo, ¿verdad? Sentir el dolor, ¿sí o no? Si alguno nos pega, hay que sentirse, qué duro, ¿verdad? Qué doloroso esto. Y sale algo, un dolor, ¿verdad? Dentro. Entonces, aquí está pasando algo. Y busca un medicamento, un doctor para curarlo, ¿sí o no? Sí. Pero viviendo, ¿verdad? En su vida cristiana, no lee, no ora, pero no se siente nada. Vive tranquilo. No es bueno, hermanos. Hay que sentirse algo, un dolor, una vergüenza. ¿Me explico? Yo no estoy bien, Señor, ayúdame. Yo voy a corregirme esto. Yo voy a arrepentirme, Señor. Dame fuerza, Señor. Hay que pedir a Dios y buscar la voluntad de Dios. ¿Me explico, por favor? Hay que sentirse. Por eso en la oración nosotros también podemos entender esta consolación de Dios, también regaño. ¿Sí o no? Viene siempre dos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Escuchando la palabra, ¿verdad? Señor, muchas gracias por esta palabra. Pero también qué vergüenza, ¿verdad, Señor? No estoy haciendo muy bien según tu voluntad. Entonces, Señor, ayúdame. Así viene siempre dos. Una consolación, paz y también un regaño, ¿verdad? Un dolor, una vergüenza. Entonces, Dios nos limpia así. Me explico, más y más. Así Dios nos hace crecer poco a poco. Pero el que no se siente nada, no va a crecer, hermanos. No va a crecer. ¿Por qué? ¿Cómo puede confiar en lo que no puede entender? ¿No? ¿Cómo puede trabajar, verdad, en lo que no puede? Por lo que no puede. ¿No? Primero hay que entender, ¿verdad? Esta voluntad de Dios, esta manera de Dios. Y después Dios nos hace cumplir y trabajar en esta voluntad de Dios. Esto es crecimiento. Un salvo, por ejemplo, un salvo que ha recibido la salvación, dice verdad, pero no ora. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no tiene comunión con Dios. Porque Dios nos salvó. La Biblia dice, para habitar, ¿verdad? En medio de ellos. Dios quiere habitarnos.
en nuestra vida. Dios quiere vivir con nosotros. Sí, esto es la voluntad de Dios. Esto es el propósito de la salvación. Porque Dios nos llamó del mundo y del pecado y de la condenación, ¿verdad? Pagando un precio muy alto de la sangre de Jesucristo. Ya pagó una vez para siempre. Ya ahora no hace falta pagar algo, porque ya fue pagado. Somos libres así del pecado y de la condenación. Somos libres. Entonces, ¿por qué Dios nos salvó, verdad? Así Dios nos salvó del mundo poniendo en su cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la iglesia. Señor hoy está con nosotros aquí para tener una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Es así, ¿verdad? Eso. Pero un salvo, siendo salvo, no habla con Dios, no pide a Dios. Entonces, no tiene nada con Dios. Es salvo. No estoy diciendo, ¿verdad? Orando puede ser salvo. No estoy diciendo esto. Leyendo, si puede ser salvo. No es así. Un salvo no tiene este instinto, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? Un deseo nuevo. Entonces, tiene que examinar su fe. O tenía, ¿verdad? Pero ahora yo no tengo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que arrepentirse. Tiene que esforzarse. Es un trabajo. Mire, todo el mundo no quiere trabajar. Quiere ganar mucho dinero, pero no quiere trabajar, ¿verdad? Trabajando un poco, quiere ganar mucho dinero. Es un deseo del mundo. Cada uno así. Por eso estudia, ¿verdad? Sacando mucho título. ¿Por qué? Trabajando un poco, quiere ganar mucho dinero. Así saca título profesional. Bueno, buena como intención, buena como inversión, tiempo, dinero, ¿verdad? Sacando título. Pero nosotros, la Biblia dice, ¿verdad? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece. Dice, ¿verdad? Sí, nosotros debemos trabajar en ese mundo para mantener nuestro hogar, nuestra vida cotidiana, comiendo, bebiendo. Pero sí, nosotros también debemos trabajar buscando una comida espiritual, ¿sí o no? Que permanece a la vida eterna, que permanece al Espíritu Santo, que nos da la vida eterna y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como aceite. El Espíritu Santo es aceite. En el tabernáculo, sacerdote, ¿verdad? Trabajaba así cada día, ardiendo, como encendiendo, ¿verdad? Luz de candelero. Entonces se gasta este aceite, tiene que rellenar este aceite de olivo y quemar incienso sobre este altar de incienso. Hay que quemar cada día, en la mañana y en la tarde. Y encender, ¿verdad? Esa luz sobre este candelero. Tiene 7. Sí. Es un trabajo fijo cada día, diario. Un trabajo diario. Descendía, ¿verdad? Maná del cielo cada mañana. Algunos, así yo no quiero salir mañana, entonces recogiendo mucho, ¿verdad? Para mañana, pero no funciona esto tampoco. Tiene que salir cada mañana. Así,
nos explica, ¿verdad? Ese trabajo de los salvos, para los salvos. Vamos a trabajar. Entonces, el que no trabaja, ¿qué va a comer? No puede comer. Esta comida espiritual. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Así viene consolación, ¿sí o no? Así viene paz y gozo. Vamos a orar, hermano. Mire, leer la Biblia y orar, ¿verdad? Es nuestro trabajo, ¿sí o no? Nuestro trabajo. La oración no es pedir nuestra voluntad. Señor, yo quiero esto, esto, esto. No. La oración es pedir la voluntad de Dios. Sí. Así el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios nos hace entender la voluntad de Dios. A Dios que quiere que yo haga. Así me hace entender, ¿verdad? El Espíritu Santo en la oración, por la palabra. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a doblar, ¿verdad? Nuestro rodillo para orar. Sacando un tiempo, buscando un lugar desierto. Por eso, así, la palabra tiene poder que nos limpia. La oración también tiene poder, ¿verdad? Que nos ordena. Sí, como limpia nuestra conciencia, limpia, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro pensamiento, de nuevo y de nuevo, ¿sí o no? Sí. Esto es la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Si quiere recuperarse en esta comunión con Dios, primero ore, por favor. Y abrir la Biblia. Esta comunión muy personal, ¿verdad? Nadie puede como interrumpir, nadie puede acompañar. Cada uno tiene que tener esta comunión con Dios. Por eso la oración es la comunión con Dios, ¿sí o no? Hablar, ¿verdad? Y escuchar. Alguno solamente hablando, ya termina, chao Dios. No es oración, hermano. La oración es comunión con Dios. Entonces orando, esperando un poco y como tratando de escuchar, ¿verdad? También la voluntad de Dios en la oración. ¿Me explico? Es bueno también, ¿sí? Por eso, si andando, trabajando podemos orar, así podemos también escuchar también, ¿verdad? La voluntad de Dios. Así, en nuestro corazón, Dios nos hace entender la voluntad de Dios. La oración es conversación con Dios. Consolación, así viene. Quedándose así, no haciendo nada, no buscando, y viene consolación. Mentira, nunca viene. No podemos engañar a Dios, ¿no? Vamos a trabajar, ¿verdad? Buscando esta consolación. Llegamos hasta aquí, sí, buscando esta consolación de Dios, ¿sí o no? Pidiendo esta paz y gozo de Dios para recibir. Se llama culto, ¿verdad? Muchas personas quieren hacer culto, o sea, dar culto, alabanza, danza, grita, ¿verdad? Una oración gritando, así como quiere dar algo a Dios, pero hay que recibir primero. Aquí estamos para recibir, ¿sí o no? Sí, según lo que podemos recibir, hemos recibido, podemos agradar a Dios, recompensar a Dios. ¿Sí o no? Es así. Entonces no tiene lo que ha recibido de Dios, no puede agradecer a Dios. Es así. Por eso es diferente, ¿verdad? Ofrenda del mundo, como ofrenda de Caín y Abel. Sí. Entonces, Caín
era, ¿verdad? Labrador, sacando estos productos de la tierra, quiso ofrendar a Dios, pero Dios no quiso recibir. ¿Por qué esta ofrenda del mundo, de la carne, no es de Dios? Pero la sangre, sí, Dios nos ha dado, ¿verdad? Para hacer remisión, para hacer la salvación. Era una ofrenda de Dios. Así nos ha dado esta sangre. Así podemos dar, recompensar, devolver a Dios. Dios lo recibe. Segunda de Corintios capítulo 1, ¿verdad? Aquí, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios quiere darnos su consolación, Dios quiere consolarnos con paz y gozo, con mucha alegría. Hoy aquí estamos también para recibir esto. Mientras vivimos, ¿verdad? Como esta semana, así vamos a tratar de agradecer a Dios por lo que recibimos de Dios. Diezmo, ¿verdad? Ofrenda es así también. El que no entiende lo que ha recibido no va a dar. Pero el que ha recibido, como ha entendido, ¿verdad? Lo que ha recibido por Dios, con mucho agradecimiento va a dar. Es de Dios. Ofrenda es así. El que piensa como suyo, ¿verdad? Nunca va a dar. Pero el que piensa, entiende lo que ha recibido, como fuera, ¿verdad? Recibido de Dios, sí, va a dar a Dios con gran agradecimiento a Dios. Así ocupamos sabiduría y el poder de Dios. No es igual, ¿verdad?, que el mundo nos da. No. Vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan, capítulo 14, verso 26, 27. Leamos, ¿sí? Leamos juntos, vamos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sí, aquí está hablando, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. Así vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es el trabajo del Espíritu Santo. Y también dice, la paz os dejo. Al tercer día, ¿verdad?, resucitó Jesucristo de los muertos. ¿Qué era la primera palabra a los discípulos? Paz a vosotros. ¿Sí o no? Paz a vosotros. Es una consolación. Aquí así dice también, ¿verdad? Mi paz os doy. ¿Cómo hacemos? Recibimos. Vamos a recibir. Nuestro trabajo es recibir. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para recibir. ¿Por qué debemos orar? Sí, para recibir. ¿Sí o no? Es bendición. Es buen beneficio. ¿Sí?
Dice también, yo no os la doy como el mundo la da. Sí, el mundo algo nos da, pero no es igual que Dios, que, que Dios nos da. No se turbe, no se preocupe, ¿verdad? Vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, el que tiene esta paz de Dios, no se preocupa. No va a preocuparse. No va a tener temor, ¿verdad? Y temblor para vivir, o sea, por cualquier cosa de la vida y del mundo. Ocupamos, ¿verdad? Esta paz. Señor, se llama consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es consolador. ¿Qué quiere decir consolador? Nos consuela, nos da paz y gozo. Esto es el trabajo del Espíritu Santo. Nos da sabiduría y el poder de Dios. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué se sentiría? Paz y gozo. Y una consolación, ¿verdad? De Dios. Sí, pero no se siente nada. Es extraño. Qué raro. ¿Por qué no se siente? Tal vez no está recibiendo, ¿verdad? No está buscando, por eso lo tiene. Por eso, hermano, vamos a probar así nuestra vida cristiana aquí en la iglesia, por favor, tratando de cumplir esta palabra, tratando de trabajar en este trabajo. Sí, pídelo así. Vamos a probar esta vida. Lee la Biblia, por favor, oren, por favor, y prediquen a las almas. Mire, predicando, ustedes pueden entender lo que ha recibido. ¿Qué tengo yo? Predicación es compartir, ¿verdad? Lo que tiene, ¿sí o no? Se llama el amor de Dios. Sí, el Evangelio es el amor de Dios, el perfecto amor. Echa fuera el temor. Así somos libres. Entonces, predicación es compartir por lo que tiene. Entonces, buscando, ¿verdad? Como yo puedo. ¿No tiene? Entonces, no lo hace. Entonces, si yo tengo o no, ¿verdad? Confundido. Pruébelo, hermano. ¿Cómo? Tratando de predicar a las almas. Compartiendo lo que ha entendido y lo que ha recibido. Puede saber lo que tiene. ¿Me explico? Por favor. Es un trabajo, ¿cierto? Es un trabajo. Por eso la Biblia dice, trabajar no por la comida que perece. Entra por aquí, por la boca y sale atrás. Perece, ¿verdad? Pero una comida que permanece a la vida eterna. Vamos a probar esto. Así, ¿verdad? En un campo, un labrador siembra. Hay que esperar, ¿verdad? Algún tiempo. Un árbol también, plantando un árbol. Y hay que esperar, ¿verdad? Algunos años para ver fruto. Es cierto. Y pasando algún tiempo, ya pasó 3 años, entonces este árbol de manzana o de uvas, ¿verdad? Puede llevar sus frutos. Pero la Biblia también nos enseña algo. Estos frutos de 3 años, 4 años, no podemos dar a Dios. Hay que esperar un poco más para que salga, ¿verdad? Más bueno, lo bueno. Esperar, ¿verdad? Algún tiempo también. Es un tiempo de prueba. Y llegó 5 años, entonces ya, ¿verdad? Este fruto más dulce y más agradable a Dios. ¿Me explico? Así como la Biblia enseña, una ofrenda a Dios. ¿Cómo podemos dar? Esperando un tiempo para que se madure, ¿verdad?
y para que más se hace, ¿verdad? Más dulce, y después cosechando lo da a Dios, agradable, una ofrenda agradable. Por eso, en medio de nuestra vida cristiana también, sí, vamos a esperar, pero no solamente callado, ¿verdad? Quietos, no haciendo nada, ¿no? Probando nuestra vida, trabajando. En la obra de Dios, sí. En ese mundo, si hay una consolación, si hay una paz, mucho, vive tranquilo, dice, ¿verdad? Ah, yo tengo paz, dice. Estoy tranquilo, dice. Pero si ahora muera, ¿a dónde va? No sé, pero yo estoy tranquilo. Es paz del mundo. Es temporal, ¿verdad? Es del mundo. Es incomparable con la paz de Dios. Nosotros aquí estamos buscando esta paz de Dios, esta consolación de Dios, ¿sí o no? Aquí estamos trabajando. Buen trabajo. Bienvenido, hermanos. Vamos a seguir hacia adelante, trabajando, ¿verdad? En su casa, en su trabajo, también vamos a buscar este trabajo de Dios. ¿Me explico? Leer la Biblia es un trabajo, hay que abrir la Biblia cada día. Orar, buscando la voluntad de Dios, orando, si también Dios nos hace entender algo, vamos a obedecer también, ¿verdad? Tratando de cumplirlo. Es buena obra, buen fruto. Hablando, si esta consolación del mundo y consolación de Dios, podemos recordar esta mujer samaritana, ¿verdad? Mujer samaritana. San Juan capítulo 4 dice sobre este viaje de Jesucristo con sus discípulos. Entonces, Jesucristo tenía que viajar, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Entonces, Jesucristo con sus discípulos tenía que también pasar por Samaria. Sí, entonces los discípulos no pudieron entender esto, porque los samaritanos, ¿verdad?, siempre piensan mal, como un enemigo contra los judíos, porque los samaritanos ya tienen como un sangre mezclado con los gentiles. Ya Israel del norte ya fue destruido por Asiria. Entonces Asiria trayendo, ¿verdad?, otros gentiles a la tierra de Israel del norte. Ya desde ahí se mezclaron los judíos, ¿verdad?, con los gentiles. Se casaron con los gentiles, entonces ya se convirtió así la sangre. Entonces los judíos que viven Judá de sur, ¿verdad?, odiar muchos a ellos, a los samaritanos, porque inmundos. Los samaritanos como inmundos, ¿verdad?, no puede llegar hasta Jerusalén tampoco. Ellos no quiso recibir, ¿verdad? Por eso los samaritanos no pueden viajar a Jerusalén. Quisieron, pero no lo permitieron los judíos. Así como enemigo, ¿verdad?, una enemistad entre ellos. Entonces es peligroso pasar por la tierra de Samaria, porque pueden pedrear y gritar y como sí. Qué feo esto, ¿verdad? Pero Jesucristo lo pasó y encontró esta mujer samaritana. ¿Por qué? Porque tiene razón. Siempre aquí en la Biblia sale algún caso, ¿verdad?, una ocasión, entonces siempre hay algo de la voluntad de Dios. Esa mujer tenía 5 maridos y ahora vive con sexto. ¿Me explico?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ella, si tal vez vivía como la mera verdad, como una mujer adúltera, buscando otro, y ya llegó hasta sexto, pero él no estaba contenta tampoco. Así la gente busca una consolación del mundo, pero nunca puede encontrar, pero vive ahí en el mundo, ¿verdad? No busca la consolación de Dios. Pero esta mujer era diferente. Esta mujer quiso buscar la voluntad de Dios. Ella quiso adorar a Dios, ¿verdad? En Jerusalén, porque el judío no nos permite. Sí. Entonces esa mujer también le conocía, ¿verdad? Su vergüenza y su pecado. Por eso ella llegó a la fuente en como en la hora sexta, mediodía. En la hora sexta, la Biblia dice, ¿verdad? Es media hora. ¿Cómo se llama? Como 12, ¿verdad? 12 de la tarde. Pero generalmente, como en un pueblo hay un puente, ¿verdad? Como el centro del puente, las mujeres y varones llegan para sacar las aguas, para cocinar y lavar, ¿verdad? Lopas. Entonces llegan generalmente en la mañana o en la tarde. Poco, muy poco llega en mediodía, ¿no? Porque mucho sol, ¿verdad? Y en la mañana sacan las aguas para utilizar hasta mediodía. Y viene también en la tarde para preparar cena. Pero esa mujer llegó en mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Así que, como probablemente, ¿verdad? Se fue a buscar agua al mediodía, evitando la vista de la gente. Sí. Tal vez entre muchos pecados que tenía ella, estuviera, ¿verdad?, buscando a la voluntad de Dios. Así, por medio de esta visita de Jesucristo, podemos entender este corazón de esta mujer samaritana. ¿Sí? Entonces, en los días de Elías, ¿verdad?, hubo hambre como 3 años y medio, mucho tiempo, pero solamente fue enviado, ¿verdad?, Elías a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No sale su nombre, ¿verdad? Solamente una mujer viuda. Pero en Jerusalén, o sea, en Israel había mucha viuda, pobre, pero no fue enviado, ¿verdad?, a ellas, sino a una mujer viuda en Sarepta, ¿verdad? Sarepta de Sidón, solamente. En los días de Elías. En los días de Eliseo también. En Israel también había muchos leprosos. Había, pero ya fue enviado Eliseo, ¿verdad?, a Naamán, el sirio. Solamente a él. ¿Qué quiere decir esto? Así Dios ve el corazón de cada uno. Así viene una consolación de Dios a cada uno. No cualquier persona, por casualidad, viene consolación. Jamás. El que no siembra, no va a cosechar. El que no trabaja, no puede comer. Es así. Entonces, solamente a ella, esa mujer viuda, ¿verdad?, en Sarepta de Sidón, solamente a ella, Eliseo, solamente a Naamán, el sirio, solamente a él. Y envió, como Jesucristo también encontró a esa mujer samaritana, solamente a ella, ¿sí o no? Tiene razón. Por eso, hermanos, nosotros, si vamos a
pedir a Dios y vamos a trabajar así también para recibir esta consolación de Dios. Da gracia a Dios, ¿verdad? Gracia y consolación, consuelo a la persona que se ajusta al corazón de Dios. ¿Me explico? Así Dios busca. Y viene consolación de Dios. Jesucristo se acercó a ella, ¿verdad? Hablando y presentando también su ser como Salvador. San Juan capítulo 4, busquemos 4, y él le dijo a ella, ¿verdad? Jesucristo, 14. San Juan 4, verso 14. Leamos juntos, vamos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es una consolación, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Esta mujer samaritana, sí, buscando una consolación del mundo, de los hombres, por su marido, ¿verdad? Buscaba, aún no halló, viviendo con sexto, pero no estaba feliz, su corazón estaba vacío. Pero aquí Jesucristo le habló sobre este agua de la vida eterna, como una fuente de las aguas de la vida eterna. Nunca se seca y salte. Esto es consolación de Dios. Mire, esta fuente de las aguas de la vida eterna, ¿verdad?, se refiere a Jesucristo. Jesucristo es una fuente de la vida eterna. Sale las aguas de la vida eterna. Sí, sale. Nunca se acaba. Entonces, así Dios nos ha dado esta fuente en nuestro corazón, ¿sí o no? Sí, esta fuente de las aguas de la vida eterna se refiere también a la obra del Espíritu Santo, consolador, la fuente de consolador, se llama el Espíritu Santo. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una fuente de las aguas. ¿De qué? De consolación, de paz y de gozo. ¿Sí o no? De alegría. Eso. Entonces uno no trabaja para sacar estas aguas, nunca se saciará. Nunca se quitará su sed. ¿Me explico? Hay que trabajar, hermanos. Mire, esta consolación, paz y gozo no viene por casualidad. Tal vez no es fe. Entonces, sí, hermano, nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Así, sacando estas aguas de esta fuente que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, mora en medio de nosotros. Está, ¿verdad?, en medio de nuestra vida. Sí, vamos a trabajar. Esto es una prueba, ¿verdad?, de nuestra vida. Cómo Dios nos consuela, cómo me consuela Dios. Por medio de la palabra, en medio de oración, en medio de este trabajo de predicación. Sí, entonces aquí podemos pensar, ¿verdad?, esta consolación del mundo que buscaba esa mujer samaritana, y hablando de Jesucristo, esta consolación de Dios abundantemente, nunca se seca. Sí, incomparable, ¿verdad? Pero mucho, solamente busca la consolación del mundo, de la carne, por su dinero, por su novio, por su novia, jugando con muchas personas, ¿verdad?
algún tiempo jugando con uno y lo bota y busca otro, juega. Es gran pecado, perdiendo, consumiendo mal, ¿verdad? Se consume su vida, se termina su tiempo así, en vanidad, gran pecado. No es consolación verdadera. Pero nosotros ya, ahora encontramos esta consolación verdadera por medio de Jesucristo y también por medio de esta iglesia. Por eso Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo es la vida eterna. Y ahora Jesucristo, ¿verdad? Es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Por eso la iglesia es el reino de Dios. ¿Por qué? Mora el Espíritu Santo en medio de salvos, en medio de ellos. Y Jesucristo mora en medio de los salvos. El reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Los salvos, ¿verdad? Cada uno de los salvos es el reino de Dios. Tienen ustedes este reino de Dios. No se olviden. Yo tengo el reino de Dios. Aquí, como está este verso, ¿verdad? Yo tengo una fuente de las aguas de la vida eterna. Una fuente de las aguas de consolación, de paz y gozo. ¿Sí o no? Vamos a aprovechar bien. Yo tengo ahí, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿por qué no quiere sacarlo? Vamos a sacar. Por eso, a veces podemos comparar, ¿verdad?, esta consolación de Dios con esta consolación del mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Busquemos Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Sí, ¿tenemos? Sí. Leamos juntos, vamos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mire, ¿por qué tiene una amistad? Una amistad con el mundo. O sea, buscando, ¿verdad?, una consolación del mundo. Se hizo una amistad, pero dice, es una enemistad contra Dios. El que está más cerca al mundo, entonces tiene, ¿verdad?, una amistad con el mundo. Es una enemistad contra Dios. No es bueno, ¿verdad? No suena bien. Hay que dejarlo. Por eso, la iglesia, ¿verdad?, se llama eclesia. En griego, eclesia. Significa que el grupo distinguido del mundo, separado del mundo. La iglesia tiene ese sentido, significado. ¿Cómo se llama? Grupo santo, dice, ¿verdad? Grupo santo, pueblo santo, se llama la iglesia. Distinguido de los gentiles. Israel, ¿verdad? Pueblo santo, distinguido de los gentiles. El pueblo de Israel es sombra de la iglesia. Y ahora, los salvos ya fueron llamados, ¿verdad?, del mundo, ¿a dónde? A la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Por medio del Evangelio ya fuimos llamados del mundo y de la condenación. ¿A dónde? Aquí en la iglesia. Sí, se llama la iglesia. Entonces, viviendo, permaneciendo aquí, a veces nos acercamos al mundo.
más que a la reunión con los hermanos, haciendo una enemistad contra Dios. Es un pecado, ¿verdad? No es justo, no es digno. Por eso, permaneciendo aquí en la iglesia, Dios nos corrige, nos ordena, ¿verdad? Así. Hoy escuchamos esta palabra, ¿cómo hacemos? Ya vamos a dejar, ¿verdad? Esta amistad con el mundo, esta amistad con el pecado. Hay que dejar, limpiar, ¿verdad? Echar fuera estas cosas malas. Los amigos del mundo son más cercanos que los hermanos de la iglesia. ¿O no? ¿Verdad? Si tiene un amigo así más cercano que los hermanos de la iglesia, no es justo tampoco. Hay que salir de así. Si tiene un buen amigo, muy amigo, entonces predique a él, por favor. Entonces, este amigo no quiere recibir este evangelio como yo, entonces no podemos hacer como buen amigo. Es diferente, ¿verdad? Su camino de él para abajo, mi camino para arriba. ¿Cómo puede tener compañerismo, ¿verdad? Compañerismo, la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con tinieblas? Nada. Apartaos de en medio de ello, dice, ¿verdad? ¿De quiénes? Del mundo, de los que viven en el mundo. Se llama la iglesia. Aquí debemos permanecer en la iglesia. ¿Sí? No vamos a buscar, ¿verdad? Esta consolación del mundo. Por favor, no vamos a buscar una consolación de una persona. No. Mejor, ¿verdad? Callado y esperar una consolación de Dios. Trabajando en este trabajo de Dios. Buscar aquí en la Biblia. Sí. Y orar. Y tratar de predicar por lo que tenemos para compartir esto. Vamos a trabajar así. Así viene la consolación de Dios, la paz y gozo de Dios. ¿Sí o no? Sí, es así. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. O sea, al 30. San Mateo 11, capítulo 11, verso 28 al 30. Leamos juntos, vamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, aquí está hablando sobre nuestra salvación. La salvación es, ¿verdad?, tener una libertad de este trabajo y de cargo del mundo, de la vida. Y ahora no somos del mundo, somos de Dios. Y dice, yo os haré descansar. ¿Qué es la salvación? La salvación es descansar en el Señor. Un descanso eterno. ¿Me explico? Por eso la salvación no por la obra. Haciendo estas cosas puede ser salvo. No es así. Hay que recibir la palabra, el verbo de vida. Hay que tomar estas aguas de la vida. Recibir esta luz de la vida. Dice, ¿verdad? Es Cristo. Ya tenemos esta vida de Jesucristo, ya vamos a vivir como Jesucristo. Es así.
¿Haciendo qué cosa heredará el reino de Dios? Nunca, nunca puede hallar. Por eso a mucha Biblia, ¿verdad? La mayoría habla a los salvos, a sus hijos. Entonces, sí, llegar, ¿verdad?, a un descanso del Señor, en el Señor es salvación. También nosotros aquí dice, lleva mi yugo. ¿Quién puede llevar el yugo del Señor? Un yugo. La Biblia dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar yugo desigual, ¿verdad? Yugo desigual con los incrédulos. Jamás. Y ahora Jesucristo nos comparte este yugo suyo, ¿verdad? Con nosotros. Así dice, lleva mi yugo conmigo. Vamos a llevar, entonces los salvos pueden llevar el yugo del Señor y dice, aprende de mí. Por eso, aprender del Señor Jesucristo por la palabra aquí en el sermón, en la reunión, es yugo del Señor. Vamos a llevar bien, ¿verdad? Es trabajo del Señor, obra de Dios. Llevar este yugo del Señor es obra de Dios. ¿Cómo hacemos? Llevemos con mucho gusto. Y aprender del Señor también, ¿verdad? Primero, escuchando, leyendo la Biblia. Esto es el yugo del Señor. Cuando recibimos la salvación, ¿verdad?, llega a nuestro corazón este descanso, reposo. Pero aquí hablando, este trabajo del Señor habla otro descanso. Aquí dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Encontrar primer descanso en el Señor es la salvación de nuestro espíritu. Y después ser salvo, aquí llevando el yugo del Señor, aprendiendo del Señor Jesucristo, podemos hallar, ¿verdad?, un descanso más grande, inmenso. Sí, sí hay. Por eso vamos a llevar bien, vamos a trabajar bien en el Señor. Siempre. Vamos a recordar siempre, cada día, sobre esta gracia de la salvación. Yo soy salvo. Hoy, sí, estamos aprendiendo, ¿verdad?, sobre esta consolación de Dios. Dios es toda consolación. Así Dios quiere consolarnos. Nos consuela cada día. Primero, recordando esta salvación, podemos recibir consolación de Dios, ¿sí o no? Sí, por eso cada día, Señor, muchas gracias por salvarme. Señor, me dio una vida nueva. Yo, una criatura nueva. ¿Me explico? Vamos a recordar esto, esta gracia de la salvación, y viene una consolación, es cierto. Y también Dios nos consuela por la palabra. Por eso vamos a buscar las palabras, ¿verdad? Las palabras, leyendo y escuchando sermones, repasando sermones. Hermanos, vamos a escuchar sermones, o sea, repasar sermones. Sermón de nuestra iglesia. Sí, hay mucha iglesia, pero no hace falta escuchar, voy a buscar de otra, ¿no? Suficiente ya tenemos. No tenemos tiempo para escuchar todos los sermones, ¿verdad?, de nuestra iglesia. ¿Por qué buscar de otra? ¿No? Entonces, sí, así vamos a trabajar. Por último, vamos a buscar Isaías capítulo 12. Por la palabra viene consolación. Isaías capítulo 12, verso 2 y 3. Isaías capítulo 12, ¿verdad? Muy bonito, que habla sobre la salvación, sobre este gozo.
Ya, capítulo 12, verso 12 y 3. Esto también vamos a leer juntos. Vamos. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Y porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Aquí está hablando las aguas de las fuentes. Aquí dice, ¿verdad? Plural, las fuentes. En nuestro corazón hay muchas fuentes. Por ejemplo, la fuente de la salvación, la fuente de gozo y paz, la fuente de consolación, la fuente de paciencia, la fuente de sacrificio, ofrenda. Si hay, vamos a sacar las aguas de estas fuentes. Aquí dice, ¿verdad? Primero de la salvación. Con gozo. Hay fuente de gozo. Es un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo. Entonces vamos a seguir adelante, así trabajando en ese trabajo por la comida que permanece en la vida eterna. Mire, trabajando poquito, no tanto como los discípulos, ¿verdad? Como los profetas, ¿no? No estamos sufriendo por persecución de algunos tampoco. Hoy en día, ¿verdad? No viene hambre, ni viene hambruna. Estamos tranquilos, ¿verdad? Aquí viviendo. Gracias a Dios. Pero si vamos a trabajar un poco. Por ejemplo, aquí ocupamos este local, ¿verdad? Local de la iglesia. ¿Quién abrió esta puerta? ¿Verdad? ¿Quién encendió la luz? Sí tiene corriente, pero poniendo un botón, ¿verdad? Se enciende. No es un tanto gran trabajo, pero alguno trabajó. ¿Quién lo limpió aquí en este piso, mesa y silla? Alguno está ordenando, ¿verdad? En ese trabajo, trabajando. Vale. Leyendo un poco, como lo mínimo, ¿verdad? 4 capítulos diariamente. Bueno, no tanto trabajo. Oración, ¿cuánto tiempo oramos? No mucho, pero cada rato, ¿verdad? En cada rato, en cada momento, si llega algo, sí, como Dios me hace, ¿verdad? Orar, entonces vamos a orar un rato, sacando un tiempo, recordando, ¿verdad? Una petición de algunos hermanos, por la iglesia, por los pastores, por nuestra misión, palabra de vida. Dios nos hace, ¿verdad? Cosechar 30, 60 y 100. Sembramos un poco, trabajamos un poco, pero así Dios nos hace cosechar, ¿verdad? 30, 60, 100. Algún día nosotros lo podemos conocer, saber, pero en el cielo no hay trabajo. Aquí en el mundo hay trabajo, ¿verdad? En el reino de Dios no hay trabajo ni sacrificio. No hay oportunidad de sacrificar y ofrendar a Dios. No. Aquí en ese mundo, así tenemos oportunidades, el tiempo de trabajar y sacrificar y ofrendar. Según estas obras, ¿verdad? De nosotros, aprovechando bien estos días, podemos recibir galardón del reino de Dios. Gloria en el reino de Dios. ¿Me explico? El que entiende, ¿verdad? El que tiene mucho anhelo para ganar mucho galardón del reino de Dios. Sabio, bendecidos. ¿Sí o no? Es sabio. ¿Por qué? Él está viendo lo que no se ve. Ha de venir, ¿verdad? Esto. Va a cumplir esto. Pero ahora no se ve exactamente. Pero el que ve es sabio. Estas cosas que no se ven. Por la fe podemos ver.
Mire, esta fe no viene por casualidad tampoco. Hay que trabajar, hermanos. Sacar estas aguas, tirando, ¿verdad? Algo para sacar esta agua de las fuentes. Un trabajo, sacar agua. Entonces, espero que tengan mucho ánimo, hermanos, y vamos a meditar y pensar sobre esta voluntad de Dios y seguimos adelante. Somos uno, aunque aquí como hermano de Salomón, pocos, pero tenemos la iglesia, ¿sí o no? San José, Tibás, Cuápiles, Sarapiquí y Liberia. Ahorita estamos levantando una iglesia en Rimón. Cada lugar, los pastores están levantando una iglesia más y más. Entonces, sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, ore por favor por la iglesia, por esta misión de levantar la iglesia y evangelizar, ¿verdad?, al mundo. Eso es nuestro trabajo. No solamente aquí nosotros, no. Vamos a orar por la iglesia. ¿Me explico? Somos uno. Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios Santo, misericordioso, muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra y ante tu presencia. Señor, no somos nada, somos débiles y necios. Sin ayuda de Dios, sin apoyo del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Sin recibir de Dios, no podemos hacer nada. Entonces, Señor, haznos trabajar en la obra de Dios, buscando la voluntad del Señor Jesucristo. Señor, haznos fiel, más prudentes según la voluntad de Dios. Señor, haznos más fiel en la voluntad del Señor. Aquí somos pocos, Señor, pero pedimos al Señor para que Dios, Señor, nos ayude y nos guíe para levantar esta iglesia agradable al Señor Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo y por la palabra. Solamente pedimos al Señor y confiamos también en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí.